Hermanos, buenas tardes, bendiciones. Que el Señor cumpla cada día en ustedes sus promesas, como las ha cumplido en mí, como las seguirá cumpliendo en cada uno de nosotros. Les saludo en esta tarde pidiéndole al buen Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos envíe su Espíritu Santo para que al sentarnos a reflexionar en su palabra nos guíe, su palabra nos ilumine, su palabra sea luz en nuestra vida. Ven, Señor, a nuestra vida, ven, Espíritu Santo, ven con tus dones, ven con tus carismas, ven a renovar este momento dentro de nuestro corazón. Te necesitamos, Espíritu Santo. Manda el fuego, Espíritu Santo, manda el fuego de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, con tus dones. Ven, Espíritu Santo. Ven a llenar tu vida en nuestro corazón. Inúndanos de tu presencia, Espíritu Santo. Inúndanos de tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven poder de lo alto. Ven fuerza renovadora. Ven a guiar. Ven a dirigirnos. Ven a enseñarnos el camino hacia el Padre. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven, ven. Ven a nuestra vida. Ven con tu poder. Ven a llenarnos de ti. Con todo mi corazón, Espíritu Santo, me pongo en tus manos. Pido tu presencia, tus dones y tu amor. Guía este momento y guíanos en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos ya casi coronando esta semana de ¿cómo se llama?, de predicación, de reflexión en torno a la palabra, y me corresponde en este día compartirles a ustedes este tema. Lo he dado muchas veces, me gusta mucho darlo porque para mí
¿qué pudiéramos decir? Este personaje bíblico, con sus aptitudes, nos muestra cómo debemos actuar ante la vida, ante las situaciones y más como servidores dentro de la parroquia. Hoy el tema es José, modelo de servidor. José, modelo de servidor. Para ello vamos a tomar el libro del Génesis, capítulo 45, versículos 1 al 8. Y luego damos un salto al capítulo 50, versículos 15 al 36. Repito, Génesis, capítulo 45, versículos 1 al 8. Y luego nos vamos al capítulo 50, versículos 15 al 36. Algunos dicen que el primer libro en redactarse del Antiguo Testamento es el libro del Génesis, y es totalmente una mentira. El libro del Génesis es casi de los últimos libros en redactarse, ¿verdad? Pero dirán ustedes, bueno, ¿y entonces por qué está de primero este libro? Está de primero este libro en el Antiguo Testamento porque es un libro que habla sobre nuestra identidad, ¿verdad? Ya en algunos de los temas he contextualizado un poquito al geógrafo o autor sagrado del Génesis, que nos narra la experiencia del pueblo de Israel después del exilio, cuando ellos se descubrieron pues que no tenían nada y llegaron a establecerse en un lugar donde las costumbres, el templo, todo estaba totalmente destruido, ¿verdad? Y la pregunta que se hacían ellos, ¿qué sigue de aquí? O sea, Yahvé Dios ha sido infiel con nosotros, ¿qué ha pasado? Etcétera, etcétera. El autor sagrado empieza a estudiar, ¿verdad? Todas los cuentos, las historias, ¿verdad?, que existían en este tiempo del exilio, y llega al Midrash agádico, que fueron géneros literarios, ¿verdad?, propios de esta época, que van recordando las historias de los orígenes de la humanidad. Y dentro de esas historias de los orígenes de la humanidad, a través del mito, el mito fue el antecedente del pensar filosófico. En México, por ejemplo, los mitos, los diferentes mitos de Quetzalcóatl y todos estos tipos de tradiciones, leyendas, etcétera, explican el origen de la humanidad desde esa realidad mítica. Y es así como ciertamente en esta experiencia del Midrash, del Génesis, y luego de hacer toda esta historia, ¿verdad?, de crear toda esta historia, lógicamente iluminado por el Espíritu Santo, el autor sagrado se da cuenta, ¿verdad?, de que nosotros tenemos un origen, y ese origen se llama Yahvé, que fuimos creados a imagen y semejanza de Yahvé, que fuimos escogidos como un pueblo de su heredad, que caminamos hacia la tierra prometida en determinado momento, ¿verdad?, pero que fuimos infieles a ese proyecto de Dios sobre nosotros. Y entonces aparece el texto de Adán y de Eva, ¿verdad? Y luego aparece el texto también de ese pecado, cómo evoluciona y cómo ese pecado en determinado momento va atrayendo más pecados a la vida de la persona. Es por eso que hoy quiero presentarles este texto del libro del Génesis, que nos habla de la historia de José.
José, como algunos lo han nombrado, el soñador, José, ¿cómo se dice? El hombre del amor a su familia, del amor a Dios. Yo lo definiría así, ¿verdad? Y dice la Sagrada Escritura en el libro del Génesis que José era hijo de Jacob y que gozaba de cierto cariño de Jacob porque era el hijo menor, número uno. Número dos, José había sido concebido a una edad adulta de Jacob, perdón, ¿verdad? Entonces, estas dos situaciones, además de que como era el pequeño, pues era el chiqueado, Jacob ya estaba un poco grande, entonces vienen todas estas más. Yo no sé si lo llegó a querer como un hijo, o bueno, era el chiqueado, era el pequeño y podía ser que vendrían las chocherías que tienen, por ejemplo, los abuelos con los nietos, ¿no? Pero no quiere decir por eso que no se quiera a los demás hijos. Yo creo que a cada hijo se le quiere desde su manera de ser, desde su manera de comportarse, desde su manera de actuar, como uno entre los hermanos, ¿no? Y no por eso quiere decir que los dejaba de amar, ¿no? ¿Verdad? El amor a veces no se expresa, pero las actitudes, tenemos que aprender a entender el lenguaje de las actitudes, cuando el hermano o la hermana se preocupa por ti, cuando está al pendiente de ti, cuando se esfuerzan los unos y los otros por permanecer en la unidad. Todos esos son detalles que van hablando de la amistad y del amor y que son importantes aprender a descubrirlo, porque a veces nosotros creemos como que nuestros papás no nos quieren porque tiene ciertos privilegios con aquel hermano, porque le da ciertas responsabilidades a este y a este otro. Yo creo que cada papá nos conoce, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras aciertos, ve el liderazgo en unos, ve la bondad en otros. Yo hablo como sacerdote y eso, por ejemplo, es lo que yo voy descubriendo en mi vida también como sacerdote y dentro de la comunidad, ¿verdad? Uno va descubriendo quién puede hacer esto, quién puede hacer lo otro, de qué manera hace esto, de qué manera, y se esfuerza por ir tratando de promover a las personas, ¿verdad? De ir tratando de animar y de fortalecer, pero no por eso dejar de querer a alguien, ¿no? Alguno dice, pues es que a mí no me pela, es que a mí esto, otro. No es que el sacerdote o la persona o el papá no quiera. Lo que sucede es que como sabemos que esa oveja puede equivocarse o va a lastimar o lo van a lastimar, la cuidamos de que no lastime o de que no la lastimen. En ese sentido, yo entiendo a Jacob, ¿verdad? Y puedo entender las actitudes que tenía para con David, ¿verdad? Perdón, para con José. Pero sus hermanos no lo entendían así. Dentro de sus hermanos se fue alimentando la envidia, se fue alimentando el rencor. Ellos creían que José les iba a quitar todo lo que ellos en determinado tenían o habían cosechado con su papá. Sin embargo, de cada situación, de cada limitación o de cada momento, muchas veces, ¿verdad? Dios aprovecha eso para hacer de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestros desprecios, lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Vi una película hace poco de una bailarina muy buena, no recuerdo ahorita el título, ¿verdad? Y esta bailarina, su papá era una mujer de dinero, ¿verdad? Y su papá lo perdió todo, ¿verdad? Lo perdió todo por malos negocios, vivía con su papá y tuvo que cambiarse de lugar, ¿verdad? De lugar de residencia, de vivir en una casa con alberca, con sirvientes, etcétera, etcétera. Se tuvo que ir a un departamento de un cuarto con una sala y un comedor, ¿verdad? Gracias a Dios pudo llegar a ese lugar, ¿verdad? Y allí pues ella se escondía de sus amigos porque sus amigos gozaban ciertamente del privilegio económico que ella no podía gozar. Y entonces
cuando ella estuvo allí, tenía que ensayar sus clases de ballet, y al ensayar sus clases de ballet no encontraba un lugar donde en determinado momento practicar, y encontró un lugar donde se enamoró de un muchacho que le enseñó a bailar hip hop, etcétera, etcétera, y fue combinando el ballet con el hip hop, ¿verdad? Pero ese teatro se cayó, se dieron cuenta de que era una pobretona, etcétera. Fue puesta en evidencia delante de los demás. Y cuando fueron las audiciones, que es lo que me quiero quedar con eso, estoy contándoles como una novela, ¿no? Cuando fueron las audiciones de esta muchacha, su maestra se había dado cuenta de que esta mujer estaba expresando con su cuerpo lo que había dentro de su interior, el gozo del amor, etcétera, etcétera, pero cuando fue evidenciada no tenía nada que expresar, se sentía triste. Y entonces la maestra le llamó la atención y le dijo que qué pasaba. Y le dijo, no sabe que soy una mujer odiada en este lugar, nadie me quiere, etcétera, etcétera. Y se quedó mirándola y le dijo, ¿y por qué no lo aprovechas y no lo expresas a través del cuerpo? ¿Verdad? ¿Por qué no aprovechas? Con eso quiero quedarme. ¿Por qué no aprovechas tus situaciones de vulnerabilidad para sacar lo mejor de ti mismo? ¿Por qué no conviertes esas situaciones negativas dentro de tu vida en situaciones de expresión y de explosión? ¿Por qué tu energía de tristeza, de dolor, de miedo, por qué no puede convertirse en alegría, en entusiasmo, en bendición para los demás? Esta es la historia de José. Esta es la historia de un hombre que fue humillado, de un hombre que no fue querido por sus hermanos, y que luego de que él en determinado momento vivió todos estos desprecios, sus hermanos, a escondidas de su papá, se lo llevaron al desierto, y ya habían maquinado en el desierto que lo iban a dejar ahí para que lo mataran los leones. Pero cuando hicieron eso, vieron a lo lejos que venía una gran caravana de comerciantes. Cuando venía la gran caravana de comerciantes, ellos decidieron mejor vender y sacar una lana, y le echaban la mentira al papá de que se lo habían comido los leones. Y así como les cuento, así sucedió. Esa fue la historia de José. José fue vendido a una caravana de comerciantes que a su vez fueron y lo vendieron, que a su vez se lo llevaron, ¿verdad?, a su pueblo, y allí el Señor empezó a hablarle a José en sus sueños, ¿verdad? En los sueños Dios le hablaba y él podía revelar el querer de Dios. Y él empezó a entender el querer de Dios en sus sueños, empezó a dejarse hacer por Dios. Sus hermanos fueron y le dijeron a su papá que José se lo habían comido los leones, pero el amor de papá, el corazón del papá le decía que no, que eso no había sucedido, y él esperaba el encuentro posteriormente con José. Sin embargo, hermanos, la historia continúa con José cuando el faraón de aquel entonces se da cuenta de que tenía un sueño en donde él soñaba que durante 10 años, 5 años veía unas vacas muy gordas, y otros 5 años veía unas vacas muy flacas, secas, y esto, aquello, y él no entendía ese sueño, y ninguno de sus brujos hechiceros podía explicarle eso, hasta que por allá alguien le dijo: Señor, nosotros, llegó y dijo, sabemos de alguien que sabe interpretar los sueños, no creen como nosotros, ¿verdad? Pero si usted quiere, nosotros lo podemos traer, pues tráiganlo para mí. Y entonces cuando lo trajeron, él se presentó ante el faraón y le dijeron: arrodíllate y adóralo porque es como un Dios. José le dejó bien claro: yo no tengo otro Dios más que Yahvé, Señor. Yo lo respeto por ser usted la autoridad máxima de Egipto, pero el único Dios que yo adoro y reconozco es a Yahvé. Eso le impresionó al faraón y le dijo: déjalo que hable,
No importa lo que en determinado momento este hombre haga, lo importante es que me interprete los sueños. Cuando él le contó los sueños a José, Faraón, José le dijo que le permitiera orar y preguntarle a Dios qué era lo que quería para él. Y entonces el Señor le dice a José que los 10 años son los 10 años que va a tener este faraón de cuidado. Las vacas gordas significan los 5 años de prosperidad que él le da, ¿verdad?, a ese pueblo. Y los otros 5 años son los 5 años donde no va a haber alimentos, de sequedad y de etcétera. Entonces, lo que debe hacer él es cuidar, ¿verdad?, que en los años de prosperidad guarde los alimentos para cuando ya no haya. Qué principio importante, ¿verdad?, especialmente en la pobreza y en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, cuidar para cuando no hay. Eso le impactó al faraón y el faraón lo nombró su segundo, su secretario, casi su administrador de todos sus territorios, ¿verdad? La historia continúa y ahora quiero leer el texto del momento en que los papás, el papá de el lugar donde vivía José, que también estaba cerca de Egipto, empezó a vivir el hambre, ¿verdad? Y entonces Jacob le dijo a sus hijos que fueran con el faraón y le dijeran al faraón que les fiara y que cuando él tuviera la manera él iba a pagar lo que el faraón le diera. Los hermanos fueron con el faraón y el faraón les dijo: vayan allá a la oficina de mi administrador y díganle a él, yo no me voy a meter en esas cosas porque él es el administrador. Y allá fueron ciertamente con el administrador, etcétera, y viene el encuentro de José con ellos, ¿verdad? José se encuentra con sus hermanos, pero ellos no saben que él es José, ¿verdad? Veamos qué pasa en este encuentro. Les dije que el texto que vamos a tomar es Génesis 45 del 1 al 8 y 50 del 15 al 36. Vámonos con el capítulo 45. Ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó: echad a todo el mundo de mi lado. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos: vamos, acercaos a mí. Se acercaron y él continuó: yo soy vuestro hermano José, a quien vendiste a los egipcios. Ahora bien, no os pese ni os dé enojo haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque con van 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea que no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha convertido en padre del faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Vieron los hermanos, nos fuimos al capítulo 50. Vieron los hermanos de José que había muerto su padre y dijeron: a ver si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Por eso mandaron a José este recado: tu padre encargó antes de su muerte. Así diréis a José: por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban. Fueron entonces sus hermanos personalmente y cayeron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Les contó José: no temáis, ¿ocupo yo acaso el puesto de Dios? Aunque vosotros pensáis de hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre a un pueblo numeroso. Así que no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos. Y los consoló y les habló con afecto. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre, y alcanzó José la edad de 110 años. José vio a los bisnietos de Efraín,
Asimismo, los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Por último, José dijo a sus hermanos: yo muero, pero Dios se ocupa sin falta de vosotros, y os hará subir de este país al país que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios os visitará sin falta, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí. Y José murió a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y se le puso en un sarcófago en Egipto. Hermanos, ya me trajeron el cafecito, ¿verdad? Prepare su cafecito, si ya lo tiene ahí, qué bueno. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me la contestes al final de este encuentro, de este momento de reflexión. Y la pregunta es: ¿qué promesa te ha hecho Dios en tu vida? ¿O cuáles son las promesas que tú recuerdes que Dios ha hecho en tu vida? Hermanos, José, antes de esto, el texto ya habla del final, pero antes de esto José los vio, los escuchó y les hizo esta pregunta. Les dijo: ¿y dónde está su hermano? ¿No tenían otro hermano ustedes? Y ellos se quedaron atónitos, y al quedarse atónitos empezaron a hablar. ¿Será que Dios nos va a juzgar? ¿Será que Dios nos está haciendo justicia por nuestro hermano José, al que mataron? ¿Cómo les dice José? Díganle a su padre que me traigan a su hijo menor, y por cambio de él yo les daré de comer, y que no sé qué más. Los hermanos hablaban y se sentían mal, y los metió un rato a la cárcel, ¿verdad? Para que se dieran cuenta de sus cosas. Y él los escuchaba hablar en el hebreo, idioma que él dominaba al igual que el egipcio, y ellos pensaban que él no los escuchaba. Y luego entraron, y uno de los hermanos pedía piedad, que él se ponía delante de ellos, porque no había otro hermano más pequeño, etcétera, etcétera. Todo esto lo escuchó José hasta que llegamos al relato que escuchamos hoy. Dice la palabra de Dios que José gritó, les dijo que él era su hermano y que el Señor lo había puesto para salvación de su pueblo. Qué bonito texto nos está colocando este autor sagrado. Dios, que a pesar de tus infidelidades, hermanos, de mis infidelidades, sigue siendo fiel. Dios es fiel. Amén. Y entonces, después de que esto sucede, ¿verdad? Los hermanos se quedan atónitos. José grita, José los perdona, y luego después manda a preguntar por su papá, manda a preguntar por su familia, etcétera, etcétera. Se ve con su papá, lloran juntos al frente. José acompaña a su papá hasta el momento de su muerte y le cumple todos los caprichos que el papá quiere. Entre esos, morir y ser sepultado al lado de Lía, su esposa, ¿verdad? Continúa el texto ya narrando lo que ustedes escucharon, ¿verdad? Y nos presenta esta historia de fidelidad de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que este grupo de hermanos hizo en contra de José. Dios sigue caminando, ¿verdad? Y sigue actuando. Y José se deja hacer por Dios. ¿Y por qué José se deja hacer por Dios? Yo aquí tengo una lista. Esta predicación la he dado varias veces, ¿verdad? Pero yo siento que ayuda mucho. Y te va a ayudar mucho a ti, hermano servidor. Porque José, con actitudes, te enseña cómo tiene que ser el servidor. ¿Qué hace José ante sus hermanos que se portaron mal con él, que lo vendieron, que le llevaron la mentira al papá, etcétera, etcétera? Desde el momento que los recibe, él se porta bien. Los trata con respeto, ¿verdad? ¿Qué hace ante la envidia de sus hermanos? ¿Qué es la envidia?
La envidia, hermano servidor, es la tristeza del corazón. ¿De cuál corazón? De la persona que te envidia, porque quien te envidia porque no puede alcanzar lo que tú sí has alcanzado. Y ese no es tu problema, ni usted debe sufrir por eso. Ese es el problema de la persona que quiere en determinado momento no ser empático. ¿Y qué es ser empático? Aprender a disfrutar los logros de los demás. Saber que la otra persona tiene las cualidades que tú no tienes y que tú te alegras porque ves la mano de Dios ahí. Eso es empatía, hermano. Ponernos en los zapatos del otro y aprender a disfrutar los triunfos del otro. ¿Qué hace José? Comparte. ¿Qué comparte? Comparte los alimentos y les dice, de aquí en adelante yo voy a velar por ustedes. Eso es lo que hace José ante la envidia. Ante los deseos de muerte de sus hermanos. Ante los deseos de muerte de sus hermanos que quisieron asesinarlo. ¿Cuál es la actitud de José? José les da la vida. Hace que su vida se cuide, se preserve. ¿Verdad? Eso es lo que les da José. Ante los resentimientos que sus hermanos traen en contra de él, ¿qué hace José cuando los encuentra, cuando los ve? Pudiera haberse enojado y pudiera haberlos mandado matar, pudiera haberlos mandado encarcelar y dejarlos ahí. No. José se libera, dice el texto, que se escucharon grandes gritos, ¿verdad? En el palacio, se escucharon grandes gritos en el salón, se escucharon grandes gritos alrededor de aquel lugar y muchas personas escucharon esto. Y esto vale también para los encuentros de evangelización que realizamos. Hay muchos que dicen que los carismáticos o que los que hacen esos encuentros, que son muy escandalosa la gente, que eso echan gritos. Pues sí, imagínate, llegan personas con 20, 30 años de resentimientos, hermanos, y empezamos a tocar la cuestión del pecado, los resentimientos y todo eso, y luego hacemos liberación dentro de la misma oración. Pues ni modo que nos vayan a mandar besos o algo. El demonio lo saca a uno y él echa gritos y arma escándalo para que las personas ¿cómo se dice?, se preocupen y todo eso. Y antes que preocuparnos hay que ocuparnos. Hay que grite el demonio lo que quiera y la persona se está liberando, ¿verdad? Como lo hizo José. Ahí está el texto bíblico. Ante la preocupación de los otros, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer las cosas? ¿Qué mentiras van a decir? El Señor vino José se presenta como un hombre que guarda silencio, que espera, que escucha. Qué importante es esto. Aprender a escuchar, hermanos. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, ¿verdad? En todas las esferas del servicio, de la familia, de las responsabilidades que tenemos, entonces nosotros vamos aprendiendo poco a poco, hermanos, a ejercer la autoridad. La autoridad consiste en ello, en aprender a escuchar lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ante el hambre que vive estas personas, ¿verdad? ¿Cómo se comporta José? José se comporta generoso, José comparte, José da. Estuvo arriba, tuvo la oportunidad de dar y lo hizo. Hay muchos hermanos servidores, lamento decirlos, que cuando, habiendo recibido el mensaje de Jesús y tienen la oportunidad, porque tienen cargos para poder dar, para poder ayudar, porque tienen responsabilidades, son mezquinos, no saben compartir, ¿verdad? El puesto se les sube y el lugar que tienen no se convierte en un espacio de servicio, sino que se convierte en un espacio de autoritarismo, ni siquiera de poder, porque el poder es servicio. José nos está enseñando que cuando estamos arriba, no nos debemos olvidar que venimos de abajo y que tenemos que aprender a compartir y a ser generosos,
porque no sabemos la vida qué vueltas pueda dar, ¿verdad? Ante el miedo de los pecados de sus hermanos, ¿qué hace José? José une a sus hermanos. Los une en el amor, los une en su situación de división. José está con ellos, los abraza y luego les pregunta por su papá. Ante la negación que ellos hacen a su padre de José, por el que pregunta José es por su padre, a quien él siempre honró, a quien él siempre obedeció, a quien él siempre quiso. Jesús honró a su padre. José honró a su padre. José lo cuidó hasta el final. José le cumplió todos los caprichos que Jacob pidió hasta el final, al momento de su muerte, siendo el primero el cuidado de su familia. Por eso Jacob murió en paz, porque sabía que José no iba a abandonar a su familia, ¿verdad? Y esto es muy importante, hermano, porque a veces usted cree que su mamá o su papá no lo quiere, o mira a determinado hermano que puede ser el mayor, el que no sé, y con el que tiene más relación y con el que comparte más decisiones. Yo recuerdo mucho esto porque yo he escuchado a muchos papás en ese tipo de cosas, y ellos me dicen, ellos se molestan porque yo hablo con este y con este otro hijo, con este, pero murió mi esposo, padre, y es con la única que puedo contar, es la que me ayuda en la toma de decisiones, es la que me ayuda en esto y en esto. Y no es porque no los quieran a los hijos, sino porque cada uno tiene sus dones. Cada uno tiene sus dones, hermano. José tenía los suyos, por eso gozaba de ese privilegio y de esa cercanía de su padre Jacob. Ante el mal ejercicio de la autoridad, o sea, cuando fue vendido a los beduinos, José hace el bien en sus hermanos como segundo del faraón, ¿verdad? Como segunda del faraón. Él hace el bien, él busca con generosidad ayudarlos a unos y a otros, ¿verdad? Y ante las malas actitudes que ellos tuvieron con él, ante todo lo que vieron en determinado momento en contra de él, él se comporta como un catequista, como un evangelizador. Dirán ustedes, ¿y dónde se convierte en catequista? ¿Dónde es evangelizador? Le dice, hermanos, todo esto sucedió porque estaba dentro de los planes de Dios. Él quiso que así fuera, y que así fuera para que se cumpliera lo que Él había dicho desde antigüedad. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto le dijo a Abraham, y esta promesa se siguió cumpliendo, y se cumplió también en José. A José le prometió descendencia y larga vida. Él alcanzó a ver a todos sus sobrinos, nietos, a su papá, y le concedió 110 años de vida. ¿Cuáles son las promesas que el Señor te ha hecho a ti? Yo quiero decirte que a mí el Señor me hizo la promesa de hacerme sacerdote en un país extranjero, donde la Santísima Virgen vive de una manera especial. Aquí estoy en este país como sacerdote, evidenciando las promesas, siendo testigo de lo que Dios ha hecho dentro de mi vida. Te pregunté, ¿cuál promesa o cuáles promesas te ha hecho Dios en tu vida? Porque puede ser que se te hayan olvidado, pero Dios cumple sus promesas. Las promesas de Dios se cumplen, y se cumplen en tu vida. En esta tarde quiero decirte, hermano servidor, hermana servidora, las promesas de Dios se cumplen en tu vida.
Pero como el canto, tienes que ser fiel en lo poco para que te dé más del Señor. Él te compensará. Bendito sea, Señor, por todos los que siguen esta transmisión, por todos los que están escuchando esta enseñanza. Fortalécelos, Señor. Fortalece su fe, Señor. Señor, gracias por tu fidelidad, porque nosotros somos infieles, pero tú eres fiel, Señor. Hoy celebramos la fidelidad a tus promesas. Hoy celebramos, Señor, que todo lo que nos prometes se cumple, Señor. Nada está descartado por ti. Tus tiempos son perfectos. Y este tiempo es perfecto, Señor. Este es el tiempo perfecto. Este es tu tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por este momento. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo que estamos viviendo, Señor, porque nos está ayudando a ser mejores. Gracias, Señor. Infinitas gracias. Celebramos tu fidelidad, celebramos tu amor y celebramos, Señor, la alegría de ser tus hijos. Gracias por tus promesas, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por cumplir las promesas en nuestra vida. Te damos la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y concluimos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.